Buen día, hermanos. Los saludo con la paz del Señor. Espero se encuentren todos muy bien. Estamos reunidos una vez más a través de este medio. La convocatoria es el Señor, su palabra, poder escuchar de Él el mensaje que nos tiene para estos días. Y quiero que me acompañen, así podemos orar para encomendar la reunión. Papá del cielo, te damos gracias por un día más de vida, por renovar tu misericordia sobre cada uno de nosotros, Señor. Gracias por estar en todo momento y en todo lugar, Señor, acompañándonos en nuestro transitar, en nuestro vivir. Gracias por ese amor único, por ese amor tan grande, Señor, que tú has demostrado y demuestras cada día, Señor, sobre nuestras vidas. Gracias por el sacrificio de Jesús en la cruz, que lo hizo voluntariamente por puro amor, y te estamos eternamente agradecidos porque a través de ese sacrificio, Señor, tenemos vida eterna al aceptar a Jesús en nuestros corazones. Gracias, Señor. Encomendamos toda la reunión, Señor, en tus manos, para que tu Espíritu Santo se pueda mover libremente y pueda obrar en cada una de nuestras vidas y en cada uno de nuestros corazones. Gracias te damos, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, que murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, que murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo, podrás ser su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, que murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, que murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, que murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. En la sangre que Él vertió. En la sangre que Él vertió. Buenas tardes, hermanos. Que Dios bendiga sus vidas. Gracias a Él por esta oportunidad que tenemos de volver a reunirnos así de esta forma. Vamos a ir a la lectura del Evangelio de Lucas, capítulo 19, texto 1 al 10. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle,
porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Padre amado, en el nombre de Jesús, al ver en tu palabra lo que tú nos quieres hacer que observemos, y al hacer que tu palabra hable a nuestro corazón y al corazón de tantos que pueden estar oyendo, te pedimos que tú obres a través del Espíritu Santo para poder interpretar la misma y aplicarla a nuestra vida, para que seamos por ti cambiados para la gloria y la honra de tu nombre y bendición de todos los que oímos tu palabra. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas y te damos gracias, porque por la fe lo hemos recibido. Gracias, Señor. Amén. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús se acercó a este lugar, a Jericó, había allí un varón de nombre Zaqueo. Zaqueo tenía una familia, tenía una actividad, un trabajo, por así decirlo, y también tenía una posición económica. Podríamos decir que él era una persona que estaba sólida en cuanto a estas cosas. Y uno, cuando piensa, tiene todas esas necesidades cubiertas, está como satisfecho. Pero Zaqueo, por lo que vemos aquí en la Escritura, tenía una enorme necesidad. ¿Y cuál es esa necesidad? La necesidad de estar a cuenta, de tener a Dios en su corazón. Porque Dios nos ha creado y necesitamos estar en plena comunión con Él. Cuando esa comunión se rompe, producto del pecado que nos separa de Dios, el hombre y la mujer se encuentran con ese vacío interior y hay una demanda permanente de que esa necesidad sea cubierta. Algunos buscan cubrir esa con cosas alternativas, no apelando a Dios. ¿Por qué suceden estas cosas? Porque dice la palabra de Dios que el que practique el pecado es esclavo del pecado. El príncipe de este mundo le ha cegado el entendimiento y allí está, lejos de Dios, viviendo en aparente triunfo o sintiéndose bien, pero con una necesidad interior que necesita ser cubierta. Tal era la situación de este varón Zaqueo, quien era jefe de los publicanos, jefe de los publicanos, que quería ver a Jesús. Más allá de la posición y más allá de las cosas que aquí menciona brevemente acerca de su persona, no conocemos el nombre de sus hijos, el nombre de su esposa, nada de esto, simplemente sabemos que él tenía una familia. Pero dice la lectura que él, procurando ver a Jesús que venía avanzando hacia esa ciudad, rodeado de gente, porque Jesús siempre estuvo rodeado de gente con diferentes necesidades, por diferentes motivos, todos se acercaban a él y él iba permanentemente anunciando el Evangelio y atendiendo las necesidades. Esa multitud, que seguramente algunos de ellos más o menos conocerían quién era Zaqueo, seguramente que por lo que Zaqueo les representaba a ellos, no les cederían un lugar para que él esté cerca del Maestro. Entonces Zaqueo toma la determinación de correr delante y de subirse a un árbol para que desde esa posición fuese cubierta su necesidad de ver a Cristo Jesús, de mirar a aquel que venía avanzando en medio de la multitud. Y uno dice, ¿y esto que está aquí en la Biblia, qué objetivo tiene? ¿Para qué está? Es palabra de Dios. Y Dios, que conoce los corazones y las necesidades de cada uno de sus hijos, está siempre obrando. Es Dios el que va al encuentro de las personas que están sin Dios, que están sin esperanza. Es más, que ni siquiera pueden haberle pedido a Dios que por misericordia acuda a cubrir sus necesidades, sus demandas. Dios muestra su amor para con sus hijos, porque son creación de Él.
porque Él quiere intervenir en favor de todas las personas. Entonces, aquí vemos nosotros a Zaqueo, como decía recién, que está instalado en el árbol viendo a Jesús pasar por allí. El resto de la gente no repara tanto en Zaqueo, porque la presencia de Cristo caminando por esa ciudad encandila todo, llama la atención de todos, y dejamos a Zaqueo de lado, pero instalado arriba del árbol, porque nadie le cedería ese lugar que a lo mejor él quisiera tener. Pero lo sorprendente de esto es que va avanzando la gente siguiendo a Jesús, y cuando Jesús llega al lugar, se detiene, eleva su mirada, y allí se dirige a este varón que estaba observándolo. Y le dice Jesús: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Zaqueo había subido al árbol para ver a Jesús. Su necesidad sería cubierta con solamente ver a Jesús. Es lo que nosotros podemos pensar. Pero Dios, que todo lo sabe, que todo lo ve, que todo lo conoce, está empezando a acomodar todas las cosas. Y allí vemos que Jesús, en el mismo momento, cuando pasa debajo de ese árbol donde está siendo observado por Zaqueo, Él detiene su marcha. Se frenan todos los que van con Él y prestan atención a lo que va a hacer. Y lo que Cristo hace es dirigirse a Zaqueo. Lo llama por el nombre, Zaqueo. Pregunta: ¿cómo Cristo sabía que ese era su nombre? Él todo lo sabe, mis hermanos. Y Jesús le dice: date prisa, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Jesús en ese momento, y Jesús hacía lo que el Padre le indicaba hacer, tenía previsto ir a la casa de Zaqueo. Zaqueo había subido a ese árbol para ver pasar a Jesús, pero de pronto Zaqueo es impactado cuando Jesús se detiene, cuando le habla, lo llama por su nombre y le dice que se apure en ir a su casa, porque él tenía que ir a ese hogar. Entonces, ¿qué es lo que hace Zaqueo? Zaqueo descendió a prisa y le recibió gozoso. Zaqueo se mostró obediente a las palabras de Jesús. Dice que le recibió con gozo, con alegría. Aquel varón que había ido a ver ese grupo de gente con la intención de ver a Jesús, estaba recibiéndolo a Jesús en su casa. ¿Se habrá imaginado él que Jesús en persona estaría con él en su casa? La palabra de Dios dice que él se mostró obediente y que le recibió gozoso. Afuera, los que estaban observando todo esto, dice que murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Siempre habrá una obra del enemigo. Y muchas veces esas obras son las palabras que lo único que hacen es generar un ambiente totalmente contrario al que Dios quiere que se genere. El resto de la gente, mirando que Jesús había entrado en la casa de Zaqueo, no dejaban de pensar todo lo malo. Había entrado a posar con un hombre pecador. ¿Por qué con un hombre pecador? De Zaqueo sabemos que él tenía una familia, como dijimos al principio, que él tenía un trabajo que le había sido asignado por los romanos y que era un hombre rico. Sucede que en la época del imperio, los recaudadores de impuestos, y en este caso también Zaqueo, que era jefe de un grupo de publicanos, tenía la misión de cobrarle al pueblo impuestos que eran desmedidos, abusivos podríamos decir, y de allí ellos obtenían la paga. Siendo él perteneciente al pueblo judío, el resto de la sociedad, sus hermanos, consideraban que él era un traidor para con todos ellos. Era una persona que era contrario a sus intereses, nocivo para ellos. Y por esta causa tenía que sufrir el desprecio y la marginación de aquellos que eran sus hermanos. ¿Por qué? Porque estaba cumpliendo esa función. Por otro lado, cuando era elegido para cumplir esa tarea, quienes lo elegían le exigirían, tenía que obedecer. De manera que estaba como en un camino sin salida. Pero hay alguien que conoce el corazón de Zaqueo, la necesidad de Zaqueo, y es el que dispone
que todas estas cosas vayan sucediendo. Jesús ya está en la casa de él. Afuera están los que murmuran, los que ven, y Zaqueo empezando a experimentar una obra transformadora en su vida. Dice la palabra de Dios que después de que él lo recibió en su casa con gozo y que todos murmuraban afuera, dice el texto 8, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Acá la palabra de Dios no dice cómo fue la conversación, ni cómo fue ese momento cuando Jesús es presentado, se presenta al resto de la familia de Zaqueo, sino que había un ambiente allí hermoso cuando Jesús fue recibido con gozo en la casa de él, y seguramente que se habrá llenado ese lugar con la conversación de Jesús hacia Zaqueo. Dice que puesto en pie, Zaqueo toma la actitud de ponerse de pie delante del Señor y abre sus labios diciendo: la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Qué es lo que sucedió en Zaqueo para que él tenga esta actitud? Para que él se dirija a Jesús así, de esta manera. Es la obra de Dios en los corazones. Es lo que Dios tan solamente puede hacer en el corazón del hombre y de la mujer que deciden recibirlo como Zaqueo lo recibió en su casa. Él abrió su corazón, él abrió las puertas de sus casas y llevó y permitió que Jesús estuviese ese día, porque ese día era el día señalado por Dios para que la vida de Zaqueo cambie y la de toda su familia. Mientras tanto, decíamos, en ese marco externo donde otros se molestaban por todo esto, Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Jesús, cuando Zaqueo le dice lo que él va a hacer, cómo él va a restituir a aquellos que él considera que le ha hecho daño, que va a devolver lo que no le pertenece, Jesús no dice palabra acerca de esto, sino que dice que hoy ha venido la salvación a esta casa. Dice la palabra de Dios: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cuando nosotros recibimos al Señor, está vigente esa promesa que Él nos ha dado de que será salva también toda nuestra familia. Por eso la importancia que Dios entre en nuestro corazón y que entre en nuestra familia. Y a veces, para que esto suceda, tenemos que hacer como hizo este varón Zaqueo: ser obediente. A veces hacer el ridículo quizás, porque bajarse del árbol, salir corriendo en medio de la mirada de las personas que no lo miraban bien, por allí es difícil, pero no hay nada imposible. Dios está en acción, moviendo las actitudes y los deseos del corazón. Jesús dice: hoy ha venido la salvación a esta casa. Pero volvamos por un momento al comentario de aquellos que estaban fuera de la casa, que decían, murmurando, que Jesús había entrado en la casa de un hombre pecador. Sí, porque para todos ellos Zaqueo era un pecador, alguien a quien tenían que soportar, con quien no querían entrar en relaciones. ¿Por qué? Porque él era un pecador, porque era un hombre que desobedecía a Dios. Pero veamos esto. Cuando Jesús habla acerca de este varón, dice lo siguiente: por cuanto él también es hijo de Abraham. Y si es hijo de Abraham, es heredero de la promesa. Y si es heredero de la promesa, Dios hará todo lo que es necesario para que nosotros, así como Él, seamos reconciliados con Dios. Bien, esto a mí me impacta lo que Jesús dice. Lo que la gente miraba como un hombre pecador, Jesús lo miraba como un hijo de Abraham. Y porque Él lo vio como un hijo de Abraham y entendía lo que era el corazón del Padre, hizo lo que hizo, detuvo su marcha, le habló llamándole por el nombre, fue a su casa, estuvo con ellos, transformó la vida de esa familia y después continuó haciendo lo que tenía que hacer. Y dice el texto 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido, no lo que se iba a perder, lo que se había
perdido. Es como un acto consumado. Dios en su misericordia viene y envía su palabra a toda persona que necesita de Dios, porque ya el pecado está haciendo la obra destructora. Es más, puede suceder como en este caso, que dice que ya se había perdido. Zaqueo para el resto de su gente era un pecador, pero cuando Cristo entró en su vida y en la de toda su familia, Zaqueo pasó a ser la misma persona a los ojos de los demás, pero con un corazón transformado, con una vida transformada por el poder de Dios. Y allí salió Zaqueo, no temeroso de sus vecinos, no con un pensamiento como el que antes tenía, no afectado por la separación, por el vacío que le harían las personas, por el rechazo, sino que él salió a encontrarse con cada uno de ellos, dando testimonio de la obra que Cristo había hecho en su vida. Él se acercó a aquellas personas a quien antes le había hecho daño, pidiéndole perdón y devolviéndole lo que a él no le pertenecía a ellos. Y había aquellos que habían recibido quizás mayor daño de él, les devolvió, como dice la palabra, 4 veces más, les restituyó. Y en esto le encontraba el gozo, en esto le encontraba la felicidad. ¿Cuál es la felicidad? Haberse reconciliado con Dios. Este hijo de Abraham, junto con toda su familia, haber sido restaurado a la comunión con Dios. Yo creo que así como la vida de Zaqueo ha cambiado por obra de Dios a través de Jesucristo, de esta forma Dios hoy quiere cambiar la vida de todo aquel que está necesitando tener un encuentro con Él. Algunos que hasta ahora nunca le dijeron sí al Señor. Otros que hoy quizás están sintiéndose alejados de Dios, que un día le conocieron, disfrutaron del amor de su presencia y luego se apartaron de Dios y hoy se sienten lejos, se sienten como que están condenados y que necesitan volver, pero el peso de la culpa los está reteniendo. En esta tarde, en esta noche, en este día, usted puede hacer lo que hizo Zaqueo, recibir a Cristo en su corazón y dejar que la obra de Él en su vida lo haga ser un hijo de Dios. La promesa es para usted y para toda su casa. Dios les bendiga. Oh moradora de Sion, alaba a Jehová, grandes son sus maravillas. Oh moradora de Sion, alaba a Jehová, grandes son sus maravillas. Sobre los montes y collados a mi amado buscaré, grande es su hermosura, y al estar en su presencia gozoso danzaré, al Señor alabaré. Grande es Jehová, grande es Jehová, digno de alabar, digno de alabar. Tú eres grande, Jehová, grande es tu nombre. Tú eres grande, Jehová, grande es tu nombre. Golpe de espada es la alabanza, golpe de guerra que sale de Dios. Canto de gloria, trae la victoria en la batalla del pueblo de Dios. Golpe de espada es la alabanza, golpe de guerra que sale de Dios. Canto de gloria, trae la victoria en
morada de Dios, estos panderos con trompeta y tambor.